estén muy bien. He sido convocada para responder 3 preguntas relacionadas a los contratos de compraventa de acciones o SPA por sus siglas en inglés. Voy a comentar cada pregunta y después las respuestas. La primera pregunta es: ¿cuáles son las cláusulas más importantes en un SPA? Lo que quisiera comentarles antes de dar la respuesta es que cada contrato de compraventa de acciones se va a negociar de manera individual, considerando tanto a las partes que son parte del contrato como el bien que se va a transferir, que es una compañía y es un bien intangible. Sin perjuicio de ello, sí creo que es posible determinar que hay ciertas cláusulas que son más importantes o que generan mucho más horas de negociación entre los abogados del comprador y del vendedor que otras. La primera cláusula definitivamente es la cláusula de representaciones y garantías, que es la cláusula en la que el vendedor hace una serie de aseveraciones o declaraciones sobre el bien que se está transfiriendo, lo que va a incluir cosas como que es propietario de las acciones, que los estatutos están vigentes, que no está incumpliendo ningún convenio de accionistas hasta el momento de hacer la transferencia. Pero esas aseveraciones y declaraciones que hace el vendedor van a estar relacionadas a una cláusula de indemnidad. ¿Esto qué significa? Que en caso de incumplimiento, falsedad o información inexacta o incorrecta, se van a generar ciertas consecuencias a favor del comprador en caso el vendedor haya hecho aseveraciones que no sean reales y que genere además una contingencia del comprador de la compañía. Entonces, esta cláusula, dependiendo de qué lado de la mesa estemos, va a generar horas de negociación entre las partes, porque no es lo mismo estar del lado del vendedor que estar del lado del comprador al momento de negociar esta cláusula. La cláusula de indemnidad, como ya comenté, también va a generar horas de negociación porque son las consecuencias, hasta cuándo va a ser responsable el vendedor sobre un hecho, hasta qué monto, que también es una cláusula que hay que tener en cuenta que es importante y puede ser una de las cláusulas que nos genere más desgaste de alguna manera al momento de negociar. Otra cláusula importante a tener en cuenta es la cláusula de ajuste de precio. ¿Por qué? Porque luego de la elaboración del due diligence que va a hacer el comprador, se van a determinar ciertas situaciones que van a afectar el valor o el precio de la compañía que se está transfiriendo. Entonces, los abogados también tenemos que tener en cuenta la forma de redacción de esta cláusula de ajuste de precio para no afectar, en caso seamos abogados del comprador o del vendedor, a la parte que nosotros estamos asesorando. Hay otras cláusulas, no son las únicas las que he comentado en el contrato de compraventa de acciones, que también son importantes, ¿no? Por ejemplo, la cláusula de confidencialidad. Además del acuerdo de confidencialidad que normalmente se firma antes de la firma del contrato, esa cláusula es importante. La cláusula de no competencia, por ejemplo, es una cláusula que también los abogados vamos a negociar. ¿Por qué? Porque evidentemente estemos comprando una empresa que se dedica por ejemplo, a producir algo. Queremos que la parte vendedora el día siguiente no haga la misma compañía, si ya tiene todo el know-how. Entonces, hay bastantes cláusulas que hay que tener en cuenta al momento de negociar este tipo de contratos. Ahora voy a pasar a responder la segunda pregunta, que de hecho está relacionada con la primera. ¿Cuál es la relevancia de la calificación de conocimiento? De hecho, al momento de comprar una empresa, la parte vendedora conoce sobre su negocio, conoce sobre cómo funciona la empresa, conoce qué empleados tiene, conoce los juicios que tiene. Entonces, de hecho, el comprador está adquiriendo una empresa y tiene que confiar, como los contratos se negocian en buena fe, de lo que le está manifestando el vendedor respecto del bien que está comprando. Entonces, de hecho, es bastante importante que esta calificación de conocimiento sea de alguna manera lo más transparente posible dentro de la redacción del contrato de compraventa de acciones. Sin perjuicio de ello, va a depender de la parte que estemos asesorando, ¿no? De hecho, en el caso del comprador va a preferir que el vendedor haga unas declaraciones del conocimiento que tiene el negocio súper amplias, en el caso del vendedor va a ser el contrario. Entonces, como acá hay una simetría de la información dentro de un contrato de compraventa de acciones, es importante tener en cuenta a qué parte asesoramos para que la redacción esté de tal manera que en caso de existir algún tipo de contingencia posterior, nos pueda a nosotros indemnizar o digamos, cubrir parte del precio relacionado a lo que se ha manifestado como conocimiento dentro del contrato. Bueno, finalmente voy a responder la última pregunta, que es ¿cuáles son las cláusulas de negociación que resultan más complicadas, ¿no? O sea, ¿cuáles son las cláusulas que dentro de la negociación del contrato de compraventa es más complicado para los abogados del comprador y el vendedor?
De hecho, quería comentarles primero que un contrato de compraventa de acciones puede demorar bastante tiempo en negociarse, va a depender de la empresa, va a depender de los vendedores. Por ejemplo, no es lo mismo negociar la compra de una empresa familiar, porque hay ciertos elementos emocionales que se van a involucrar dentro de la transferencia, definitivamente, que la compra de una empresa que está relacionada a un fondo de inversión y que quiere simplemente ya vender el bien que compró hace unos años porque ya necesita recuperar el capital. Entonces, esa parte es muy importante. Sin perjuicio de ello, siempre hay cláusulas, y creo que ya lo comenté al principio, pero lo repito porque es importante tenerlo en cuenta, que demoran muchísimas horas en negociar. La primera siempre será la cláusula de representaciones y garantías, porque evidentemente el vendedor está haciendo una serie de declaraciones que van a traer consecuencias en caso existiese una situación de contingencia, una situación complicada posterior a la venta de las acciones, porque claro, uno piensa que ya se venden las acciones, se vende la empresa y todo se acabó, pero no es cierto, ¿no? Porque una empresa es un bien que tiene vida, no se acaba al momento de transferirse de las acciones, es un bien que tiene vida y que hay que tomar en cuenta esta situación dentro del contrato de compraventa de acciones, que de hecho es la parte difícil, de una manera complicada, o es el arte que tenemos que tener nosotros los abogados al momento de negociar las cláusulas. Igualmente ocurre con la cláusula de indemnidad y responsabilidad. ¿Por qué? Porque claro, si somos abogados del vendedor, lo que vamos a querer es que una vez transferidas las acciones ya no nos vuelvan a tocar la puerta. Pero si somos abogados del comprador, al contrario. ¿Por qué? Porque si se genera una situación que no conocíamos o que el vendedor no declaró al momento de hacer la transferencia, lo que vamos a querer hacer es tocarle a la puerta y decirle: se va a generar esta situación, ¿ahora qué hago? Y lo más sencillo de alguna manera es que esté regulado dentro del contrato de compraventa qué es lo que va a ocurrir en estos supuestos. Muchísimas veces no está regulado y por eso las partes terminan en un arbitraje o haciendo una nueva negociación relacionada a lo que ya se negoció durante la venta de la empresa. Soy Alejandra Santisteban de las Casas, asociada senior del estudio Muñiz, y espero que mis respuestas los hayan ayudado a absorber sus dudas.